Entonces, ¿dónde estamos? Puede faltar, ¿verdad? Sí, vamos a orar. Oremos. Señor, muchas gracias por su gran amor y misericordia para con cada uno de nosotros que estamos ante la presencia suya, dando misericordia y para salvación de todos nuestros en este seminario y también mayor crecimiento de la fe de todos. Quienes ya son salvos, ser más en toda área. Lo cual pedimos que por su Espíritu Santo trabaje en el corazón de cada uno para poder ver todo lo que Dios hace 12,000 años ya ha sido encarnado en su promesa. El propósito de salvar al mundo ya nació y trabajó de una forma tan completa, con toda la voluntad del Padre Santo para nosotros. Ahora en esta noche estamos para ti esta bendición grande, que Dios trabaje, Señor, en el medio del corazón de todo, que nadie se pierda, sino todos sean salvos. La fe del Señor Jesucristo, el hecho, obra de nuestro Señor. Muchas gracias por si están algunos aún en camino para llegar a nuestro seminario, ayúdelos para que todos ellos tocó. Gracias, Señor, todo. Y dejamos todo en la mano, vamos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Sí, vamos a buscar hoy el libro Romanos, sería Romanos capítulo 5. El libro Romanos capítulo 5. El libro Romanos capítulo 5, versículo 12. Libro Romanos capítulo 5, versículo 12 a 14, si yo leo. Romanos capítulo 5, 12 a, y yo leo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por él pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero no, donde no hay ley, no se pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Sí, aquí. Sí, y ayer un poco compartimos sobre el pecado, ¿verdad? El pecado entró en el mundo. ¿Cuál es el rol de muchas personas siguiendo pensamiento engañoso? Y yo peco, por eso soy pecador. Así piensan, ¿verdad? Yo peco, soy pecador. Por eso cada día pide perdón. Señor, perdóneme mis pecados, mis transgresiones. Hoy yo maté, perdóname. Hoy yo mentí, perdóname. Hoy yo robé, perdóname. Hoy yo peleé, perdóname. Está pidiendo perdón
constantemente, ¿verdad? Pero nunca funciona. Primero, pedir perdón no es manera de la salvación. Segundo, uno no es pecador por pecar. Uno peca por ser pecador. Corta un poco, ¿verdad? Eh, Así que uno peca porque es pecador. Pero mucha gente piensa engañado. Yo peco, por eso soy pecador. Siempre el diablo, ¿verdad? Está cambiando así. El resultado como condición. La condición pone como si fuera un resultado. Según la Biblia, donde hoy leímos, esto dice, ¿verdad? Romanos capítulo 5, verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, no cada hombre, sino por uno. Y por el pecado la muerte. Donde está el pecado, la muerte está siempre. Esa muerte es otro nombre del diablo, ¿verdad? Diablo siempre es compatible con el pecado. El Espíritu Santo no es compatible con el pecado. Por eso, para que el Espíritu Santo entre en el corazón de uno, para renacer por el Espíritu Santo de Dios, ocupa primero ser limpio, libre del pecado. Porque el Espíritu Santo no puede convivir con el pecado nunca. Pero primero limpieza, luego el Espíritu Santo sella, diciendo que tú eres mío, tú eres mi hijo, tú eres, ¿verdad?, conmigo. Ahí se cumple Dios con nosotros, Emmanuel, ¿verdad? Emmanuel. Pues Cristo primero vino aquí en la tierra como Salvador, Cristo, Salvador, ¿verdad? Salvador Jesús. Y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Quién nos salva? Él. Pero mucha gente por boca dice, ¿verdad? Cristo es único Salvador. Pero mucha gente cree que Cristo y uno, o dos trabajan para salvar a uno. No, la Biblia, palabra de Dios dice, únicamente el Cristo, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él, solo Él, alguien más no. Él, algo más tampoco, solo Él. Por eso el Jesucristo es el único Salvador, Jesús. ¿Por qué Cristo se llama Jesús? Jesús significa Salvador. Después Cristo se llama como Emmanuel, Dios con nosotros. Cristo primero como Salvador limpia todo, ¿verdad?, de sus pecados. Luego regresa el día Pentecostés por Espíritu Santo. Dios conmigo, Dios con nosotros. Quien con nos justo, con nos limpio. Pero ¿cuál es el problema? Como ayer, poquito compartimos oración de fe. Siendo pecador, pide perdón. Dios, yo te acepto. Entre en mi corazón. Esa oración nunca funciona. Primero, Dios no oye a los pecadores. San Juan capítulo 9, versículo 31 dice así: sabemos que Dios no oye a los pecadores. Mas el que es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿A quién oye? Al que es temeroso de Dios y hace su voluntad. ¿Cuál es su voluntad? Ayer compartimos la voluntad del Padre que está en los cielos. Como dice Mateo 7, verso 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿qué es la voluntad del Padre para entrar en el reino de Dios? San Juan capítulo 3, verso 5 revela, Jesús respondió, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Quién puede entrar en el reino de Dios? Según la voluntad de Dios, el que es nacido de nuevo, nacido del agua, palabra viva, el evangelio que tiene poder para lavar a uno de todos sus pecados. Por eso San Juan capítulo 8, verso 32 dice, conoceréis la verdad,
la verdad os hará libre. ¿Libre de qué? De todos los pecados. Por eso uno oye el Evangelio, la verdad, la palabra de nuestra salvación, se libera del pecado, Espíritu Santo entra. Entonces uno es renacido con el Espíritu Santo. ¿En qué condición? Justo ya, no más pecador. Porque el Espíritu Santo no entra en el corazón sucio donde está lleno de pecado nunca. Por eso el Espíritu Santo primero limpia, ¿verdad? Por su palabra, el Evangelio. Cuando se lava su corazón abierto total, Espíritu Santo entra. Entonces el Espíritu Santo anda con corazón limpio. Por eso para que el Espíritu Santo entre en sus corazones, ocupa que sean limpios todos de sus pecados. Entonces, ¿cómo limpia? ¿Cómo se limpia uno de todos los pecados? ¿Pidiendo perdón día con día? No. La palabra del Señor dice, San Mateo, no, Romanos capítulo 6, versículo 23 dice, la paga del pecado es muerte, dice muerte. La paga del pecado, pedir perdón, no. La paga del pecado es muerte, ¿sí o no? Tiene que cancelar su deuda. Por eso hoy en día mucha gente que anda sin vergüenza, ¿verdad? Tiene mucha deuda, siempre pide al banco. Señor, banquero, por favor, perdóneme mi deuda. Ya me despedí de mi trabajo, el patrón ya no quiere pagar nada salario. No tengo dinero. Por favor, perdóneme mi deuda. Yo no. Usted despedido de su trabajo, siempre llegan al banco, Banco de Costa Rica, Banco Nacional. Muchos bancos aquí están en Costa Rica, ¿verdad? Usted tiene deuda, ¿cuánto? 5 millones de colones de deuda. Ya no puede pagar nada, entonces usted pide perdón. Banquero, por favor, perdóneme mi deuda. El banquero, ¿qué dice? Claro que sí, usted pide tanto, entonces ya está, toda su deuda está bien perdonada. No se preocupe, vuélvase a su casa. ¿Dice esto algún banquero? No, obviamente no, ¿verdad? Y conocer este tipo de banco, enséñeme dónde está. Aún no oigo ningún banco que haga esto. El banco siempre exige a uno. Usted perdió su trabajo, busque otro lado, trabaje duro, se va a aumentar más deuda, porque ahí se pone más interés, ¿sí o no? Tu deuda puede aumentarse, pero nunca se reduce por pedir perdón, nunca. Así que, ¿verdad? Dios estableció su medida. La paga del pecado es la muerte. Sin cancelación, la paga exacta del pecado no hay salvación, no hay limpiarse del pecado jamás. Por eso en este punto nosotros tenemos que ya profundizar. Primero, ¿verdad? Uno nace pecador antes de pecar. Por eso naturalmente, con la naturaleza pecaminosa, ya nace con la deuda como herencia del primer hombre Adán. El pecado ya entró en el mundo. Uno nace con pecado, está automáticamente separado de Dios y se está sujeto al diablo. ¿Cómo no va a pecar? Uno que está andando con el diablo, ¿cómo no va a pecar? Uno está resfriado, ¿cómo no va a hacer tos? ¿Cómo no va a tener fiebre? ¿Cómo no va a tener síntomas de resfrío? O sea, está uno resfriados, anda con virus de resfrío, ¿verdad? Sí o sí debe tomar síntomas de resfrío. Haciendo tos, dolor de garganta, ya no puede hablar, habla bien afónico y viene bien debilidad y se cae, ¿verdad? En la cama. Ya está dolor de cabeza y fiebre. Viene síntoma porque ya tiene el virus resfrío. Uno que anda con el diablo, ¿cómo no va a pecar? Nace con pecado. Está sujeto al diablo, automáticamente peca. Ningún padre enseña a su hijo, pero todos los hijos siempre pecan, ¿sí o no? Cuando siempre hacemos algún reunión del sector, grupo de sectores, ¿verdad? Siempre llevando algún seminario grupal. Pregunto, cada chico que participan con sus padres, chico, ¿tú pecas? A un chiquito, ¿verdad? Muy chiquito, apenas 2 años, 3 años. Siempre pregunto,
Chiquillo, ¿tú pecas? ¿Cómo responde? Cabeza agachada, ¿no? Sí, sí, yo peco. Cabeza agachada, tiene vergüenza, parece. Sí, yo peco. Chiquitito de 2 años, 3 años, siempre ellos tienen ya conciencia activada, ¿verdad? Entonces ellos saben que pecan. Nadie enseña a ellos que pequen, ¿verdad? Siempre pecan. Pues lo primero nace pecador, ¿sí? Naturalmente por Adán, con herencia de Adán. Luego, según la ley, contra la ley, también peca. La ley que dice, 613 mandamientos, oh, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no mentirás. No, sí, ¿cuántos? 613 mandamientos. Entonces, ¿para qué es los mandamientos? ¿Para qué la ley de Moisés? Para rectificar nuestra vida, para rectificar el comportamiento que está tan mal de los pecadores. No, la ley tiene su propósito para el mundo, para pecadores, como dice acá, Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. 13. Pues antes de la ley viene por medio de Moisés, ¿verdad? Pues antes de Moisés, antes de la ley de Moisés, pues antes de la ley había pecado en el mundo, porque el pecado entró en el mundo por un hombre Adán, primer hombre Adán. Después, pasando 2500 años por Moisés, época de Moisés, viene la ley. Tiempo diferente. El pecado entró ya por Adán. La ley viene por Moisés. Entonces, ¿para qué Dios introdujo la ley en el mundo? Que está ya con el pecado por Adán. Para hacerlo pecador, más pecadores todavía. Para hacerlo entender que son totalmente pecadores. Por eso aquí dice versículo 13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Donde no hay ley no se inculpa de pecado. Vamos. Por eso el propósito de la ley, ¿qué es? Inculpar del pecado a todo el mundo. La ley nos enseña cuán pecador es usted. Cuán pecadora es usted. La ley nos enseña cuán gran pecador es. Eso es lo que nos enseña. ¿Cuál es engaño de Satanás? ¿Viste? La ley dice, no matará, no adulterará, no, sí. Procurar para no pecar. Sí, obviamente no debería pecar, ¿verdad? Pero la ley siempre termina condenando a uno. La ley no rectifica a uno. Cambia a nadie. ¿Hasta qué? ¿Cuándo? ¿Hasta qué? Uno reciba la salvación verdadera y hasta que sean sellado su corazón con el Espíritu Santo de Dios. No se cambia interiormente, por lo cual no se cambia exteriormente tampoco. Teniendo dinero en su corazón llenísimo, procura para guardar los mandamientos. ¿Sabe qué es lo que sale? Hipocresía. En su interior siempre peca. Apariencia manifiesta como si no estuviera pecando. Hipocresía. Por eso San Mateo capítulo 23 se están hablando llenamente. Hipócrita, fariseo y escribas, hipócrita, vosotros sois sepulcro emblanquecido. Dentro de vosotros están llenas de cosas podridas, pero por la apariencia están emblanqueados. Uno teniendo pecado en su corazón sin salvación, procura guardar los mandamientos, nace hipocresía. Pregunto, ¿cuándo ustedes pecan? ¿Cuándo? ¿Dónde pecan? ¿Cómo pecan? ¿Pecan? Yo no, pero en secreto, ¿no? Escondidamente peca o no. Usted cuando peca, públicamente peca. Vean, yo voy a robar, yo voy a robar.
¿Qué tipo de persona? ¿Qué tipo de ladrón? En público roba. Uno que adúltera en secreto. ¿Sí o no? Uno que roba en secretos. Uno que odia en secreto en su corazón. Guarda. Cuando ustedes pecan siempre en secretos. Escondidamente pecan. ¿Sí o no? ¿Puede esconder ante los ojos de hombre? ¿Ante Dios? No se puede. Dios cuenta todo bien detalladamente. Nadie puede esconder. Ante Dios y ante su conciencia. Por eso esa conciencia, como dice el libro Proverbio capítulo 20, versículo 22, dice, ¿verdad? El espíritu de hombre es lámpara de Jehová, dice. Porque en el espíritu de hombre, hecho según imagen de Dios, está la conciencia. Como lámpara de Jehová, sensor espiritual o cámara escondida, está puesto en su espíritu más profundo. Por eso cada vez que usted peca, nadie avisa a usted. La conciencia sí avisa. Pecaste, robaste, o adulteraste, ¿sí o no? Tú engañaste. ¿Quién avisa? Ningún policía. ¿Quién se avisa? Por ella Dios habla hacia ustedes, mostrando que cuán pecadores son. Por eso primero nace pecador y vive pecando toda la vida. Están encerrados total uno en pecado. Eso es lo que ahora dice Romanos 5, verso 12 y 13. Nace pecador ya. Verso 12 enseña. Versículo 13, contra la ley siempre peca. Por eso la ley inculpa de pecado a cada uno. Pecador total. Por naturaleza. Pecador por la obra de la ley y pecador también. Esta situación, ¿sí? Dice el libro Gálatas, poquito vemos, el libro Gálatas, capítulo 3, el libro Gálatas, capítulo 3, versículo 21 y 22, dice así: luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley, mas la escritura, la Santa Biblia, palabra de Dios, ¿verdad? Mas la escritura lo encerró todo bajo pecado. Nadie es excepto. Todo el mundo está bajo pecado. Por su nacimiento por Adán y por la obra de la ley, en todo modo está bajo pecado, ¿no? Mas la escritura lo encerró todo bajo pecado. ¿Para qué? La promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Por eso la escritura, la Santa Biblia, lo encerró al mundo entero, a todo el mundo entero, bajo pecados. Sí, Dios encerró bajo pecado. ¿Quién puede vencer? ¿Quién puede salir? ¿Quién puede escapar solo? Nadie. Por causa del primer hombre Adán, el pecado entró en el mundo, ¿verdad? Por lo cual ya cayó la maldición de Dios aquí en la tierra. ¿Cuál es la maldición? Todo seres humanos concebido en pecado y nace como impíos y pecan toda la vida bajo dominio de Satanás. ¿Qué? Todos los pecadores están sujetos a su príncipe llamado el diablo. Maldición. Esa maldición entró por un hombre. Por eso, por su obra no se pueden escaparse de esa maldición. Por su oración no puede escapar. Por eso ustedes imposibilitados están para escaparse de esta maldición. Por lo cual Dios tiene que trabajar para salvarlos a usted. Pregunto, ¿por quién el pecado entró en el mundo? Por Adán, ¿sí o no? Entonces, ¿por quién el pecado debería quitarse del mundo?
por otro Adán. Eso es lo que estamos contando constantemente. Por uno y por otro. Si se pone en su obra, ahí está mentira del diablo. Usted no es pecador. Nace ya pecador. Por eso pecan hasta hoy. ¿Cómo ser salvo? ¿Por su obra? Imposible. Supongamos, ¿verdad? Desde hoy adelante hasta la muerte, usted nunca más pecan. Suponiendo, no va a ocurrir esto. Pero suponiendo, ustedes de hoy adelante hasta la muerte nunca más van a pecar. Perfectamente van a vivir como santo, santo, santo. Total. Así ustedes mueren sin pecar de hoy hasta la muerte. Nunca más van a pecar. Pregunto, entonces ustedes pueden entrar al cielo. Ya no pecan más. De hoy adelante hasta la muerte nunca más van a pecar. Y mueren después sin pecar. ¿Pueden entrar al cielo? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿No? Hoy no traen brazo, parece. ¿Dónde dejaron sus brazos? ¿Sí o no? Ah, si no tienen brazo hoy. Está muy impactado así. Mediten. De hoy adelante nunca más van a pecar. Ya nunca más pecan. Bien perfectamente vive como si fuera Dios casi. ¿Puede entrar al cielo? Puede. ¿Saben por qué? Primero ya ustedes nacieron con el pecado, ¿sí o no? Y hasta hoy han pecado. Hasta hoy, ¿sí o no? De hoy adelante nunca más pecan, pero no puede entrar al cielo. Que Dios va a juzgar a usted por su pecado con que nace y que vive. Hasta hoy han pecado. Adán y Eva no pecaron tan repetidamente, ¿verdad? Una sola vez Adán y Eva pecaron comiendo del fruto que Dios había dicho que no comiesen. Una vez comiendo ese frutos, quedaron expulsados fuera de Edén. Nunca más ellos pueden volver en Edén. Ustedes nacen ya con pecado por Adán, han pecado demasiado hasta hoy. De hoy adelante nunca más pecan, esa obra no vale más. ¿Qué? Ya usted está con los pecados. OIJ persiguen para capturar sospechosos, ¿sí o no? Por un asesinato que hubo hace 2 años, 3 años, 5 años, 10 años. Por el pecado anterior, los policías o OIJ persiguen a algún sospechoso para capturarlo. No por su pecado de futuro, sino por su pecado pasado. Y cuando se capturan, lleva al juicio, ¿sí o no? Con toda prueba mostrando ante juez en el corte, viene sentencia por su pecado que había hecho hace 10 años atrás, hace 5 años atrás. Pues el pecado hasta cancelación siempre existe. Aunque pasa tiempo, pecado siempre tiene el mismo peso, no se reduce nada. ¿Sí o no? Ya usted está con pecados, con muchos pecados. Nacen con pecados y hasta hoy han pecado un montón. Por eso nosotros hoy en día, ya ahora tenemos que ver cómo resuelve ese pecados. Por eso su manera equivocada se quita, no sirve. Oración, yo no oye a los pecadores. Yo no. Aceptar a Cristo como su Salvador haciendo oración de fe no funciona, porque en el corazón está lleno de pecado. ¿Cómo aceptar al Espíritu Santo de Dios, santísimo, en el corazón sucio? No se puede. Se bautiza en agua, por eso se limpia su pecado. No, siendo pecador entra en agua, bautizado sale. ¿En qué condición? Pecador mojado. ¿Sí o no? No se cambia nada. De hoy adelante nunca más peca, por eso puede entrar al cielo. No, ¿qué va a hacer con su pecado ya? Tiempo pasado. No hay solución en su obra. Por eso la salvación nunca jamás por sus obras. Por eso acá está hablando, el libro Romanos capítulo 5, otra vez volvemos,
el libro de Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, verso 14. No obstante, reinó la muerte, el diablo, desde Adán hasta Moisés. Aún no estaba la ley en esa época, antes de Moisés, ¿verdad? Después de Adán, antes de Moisés, no había la ley. Pero ¿qué dice? Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual Adán es figura del que había de venir, dice. Otra vez leo. No obstante, reinó la muerte, diablo, desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual Adán es figura del que había de venir, así dice. Adán es figura, sombra del que había de venir. ¿Quién? Jesucristo. Vamos. Jesucristo vino hace 2000 años, ¿verdad? Para cumplir su misión, ¿cuál? Como Adán. Por un hombre Adán el pecado entró en el mundo. Por otro Adán llamado Jesús, el pecado del mundo se quita. ¿Dónde está la clave de la salvación? En Él, en Cristo. No en sus obras, sus oraciones, bautismo, su cambio. No. En Cristo hay clave de la salvación. ¿Ven? Por eso, en el Antiguo Testamento Dios estaba mostrando mucha figura para mostrar cómo Cristo iba a salvar al mundo de todos los pecados. Primero, aquí vamos a ver Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, versículo 17. Génesis capítulo 3, verso 17. Dice, y al hombre dijo, por cuanto obediste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espino y cardo te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Porque de ella, de la tierra, ¿verdad? Fuiste tomado, pero polvo eres y al polvo volverás. Tremenda cosa Dios habla acá. Verso 17, y al hombre Adán dijo Dios, por cuanto obediste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. ¿La tierra en qué condición? Maldición. Maldita será la tierra por tu causa. Por tu desobediencia, la tierra está bajo maldición. ¿De quién nacimos? De Adán. ¿De qué parte? Del cuerpo de Adán, que fue hecho de polvo de la tierra, ¿sí o no? Según, ¿verdad? Carne de Adán, cuerpo de Adán, nacimos. El cual, cuerpo de Adán fue hecho del polvo de la tierra, bajo maldición. Por eso, según la carne nacimos ya concebido en pecado, formado en maldad, nacimos como impío, como heredero de la desobediencia de Adán, nacimos ya. Y bajo maldición, según la carne. Nuestra obra, ¿a qué pertenece? A la carne, obra de la carne, de nosotros. Justicia de la carne, oración de la carne, ¿sí o no? Todo que pertenece a esta carne bajo maldición, no vale ante Dios. Y Dios llama a Adán, tú eres polvo y volverás al polvo, ¿sí o no? Eres polvo. Pero antito de ver esta palabra, el Señor dijo, Génesis capítulo 3, versículo 14, dice una palabra muy importante, hablando a la serpiente.
serpiente antigua, Satanás, ¿verdad? Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita será entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andará y polvo comerás todos los días de tu vida. La serpiente come el polvo. Adán es el polvo, su descendencia es polvo. ¿Quién come? La serpiente. Dominio sobre el mundo está Satanás, ¿verdad? En la mano de Satanás. Satanás, el chef que come polvo. Polvo es Adán. Y toda la descendencia que nace de él, parte de polvo. Diablo tiene dominio en el mundo, eso está hablando aquí. Un día Adán y Eva fueron expulsados. ¿Cuántos hijos tenía Adán? Por lo menos en la Biblia se presenta 2 hijos, Caín y Abel, ¿sí o no? No solo 2. Entre muchos hijos e hijas que Adán tenía, solo se presentan 2, Caín y Adán, para comparación de 2 fe diferentes. Pero aparte de Caín y Abel, habían muchos más hijos de Adán. Eso es lo que dice Génesis 5. Vamos a entrar, Caín y Abel. Nacido de Adán, pasando tiempo. Caín se hizo labrador de la tierra. Abel se hizo pastor de ovejas. Caín, mayor que Abel, él con buena gana, ¿verdad?, ofreció a Jehová. ¿Qué? ¿Qué ofrendó? Génesis capítulo 4, verso 3. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Una ofrenda. Caín ofrendó una ofrenda a Jehová. ¿Trajo de qué? Del fruto de la tierra. 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ella. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Qué ofrendó Abel? Ofrendó un cordero de las ovejas, ¿verdad? Un cordero más gordo, dice. Cordero. Ofrendó a Jehová. Dios está en el cielo mirando para abajo. Responde. ¿Qué dice? Miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Pero, versículo 5, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. ¿Qué pasó? ¿Por qué Jehová miró con agrado a Abel y su ofrenda? ¿Por qué Jehová no miró con agrado a Caín y su ofrenda? ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué Jehová miró a Abel? ¿Por qué Jehová no miró con agrado, verdad, a Caín? ¿Por qué Jehová miró a la ofrenda de Abel con agrado? ¿Por qué Jehová no miró con agrado a la ofrenda de Caín y a Caín? ¿Qué pasó? ¿Jehová mira a ustedes con agrado como a Abel? ¿O no mira con agrado como a Caín? Parece real. Jehová Dios santo, ¿sí o no? ¿A quién mira con agrado? ¿Al pecador o santo? ¿Al pecador o al justo? Pregunté yo. Ahora usted responde. ¿A quién mira con agrado? ¿Al pecador o al justo? Al justo. Entonces, a ver, ¿es justo o pecador? Justo. ¿Cómo se hizo justo a ver? Importante, ¿eh? Cuando usted lee la Biblia, ¿verdad? Siempre tiene que buscar, tiene que encontrar su compañera.
Acá dice, Dios miró con agrado a la ofrenda de Abel y Abel. Jehová no miró con agrado a la ofrenda de Caín ni a Caín. ¿Por qué? Lo dice muy claramente aquí, ¿verdad? No, sí, así está hablando resultado. ¿Por qué razón Dios miró a Abel con agrado? ¿Por qué? Siempre en la Biblia se amaron de una forma perfecta. ¿Ah? Un lado dice modificando alguna situación, no está bien revelada. Otro lado se la revela a usted. ¿Dónde? Hebreo, vamos a buscar el libro Hebreo capítulo 11. El libro Hebreo capítulo 11. El libro Hebreo capítulo 11, versículo 4. Hebreo capítulo 11, verso 4. Si leamos junto con voz alta, vamos. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era, ¿qué? Abel justo, no pecador. Abel era justo. Por la fe, dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual, por su fe, ¿verdad? Alcanzó testimonio de que era justo. Abel no era más pecador, aunque nació pecador por su padre Adán, ¿sí o no? Pero fue renacido como justo por la fe. Estamos. Por eso aquí explica por qué Jehová miró a Abel con agrado y a su ofrenda también. Abel, por la fe. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. ¿Cómo se hizo justo? Dando Dios testimonio de sus ofrendas. Así que Dios da testimonio de su ofrenda que él ofreció a Jehová. Jehová dice, ¿sabe que esta ofrenda que ofrendó a mí, Abel, esa es ofrenda cordero? El cordero es mi hijo. Dios dice, mi hijo Jesús, de quien yo prometí con Adán. Pero cuando Dios sacó a Adán, expulsó a Adán y Eva fuera de Edén, ¿sí o no? ¿En qué lo vistió? En túnica de pieles. ¿Dónde se consigue pieles? ¿De dónde? Animales. Entonces, Dios hizo túnica de pieles. ¿Qué significa? ¿Un animal murió o no? Usted ve algún animal anda con cierre. Señor, usted ocupa mi cuero. Espere, por favor. Entonces uno pagando su cierre. Dale, quitando su cuero. Aquí está mi cuero, no me mate. Así algún animal puede quitar su cuero sin morir. No, ¿verdad? Cueros, pieles. ¿Qué significa? Jehová Dios mató ante Adán y Eva, ¿qué? Un cordero. Terrible cosa vio, ¿verdad? Adán y Eva. Primera vez en Edén, ¿verdad? Se derramó la sangre por culpa de Adán. Adán que vio, juntamente con su mujer Eva. ¡Wow! Terrible. Por mi pecado, el cordero murió. ¿Sí o no? Eva, por tu pecado, por mi pecado, este cordero muerto, derramó su sangre. Qué feo, qué cruel. Primer muerte ocurrió dentro de Edén. Adán, antes de esto, ¿verdad? Antes que Dios hubiera vestido túnica de pieles a Adán y Eva, ¿verdad? Ellos andaban en quién? Delantal de hoja de higuera, ¿sí o no? ¿Delantal de hoja de higuera puede cubrir su pecado? Hoja de higuera no pueden dar vida. La paga del pecado es muerte. Cuando quita con obra de Adán y Eva hoja para hacer delantales, para cubrirse en delantales de hoja de higuera, no hay derramamiento de la sangre, no hay sacrificio de vida, por lo cual no puede cubrir su pecado.
Por eso Dios, quitando su túnica de pieles, pelándolo, ¿verdad? Desnudándolo, mató el cordero, quitó su piel, hizo túnica de pieles, los vistió Adán y Eva. Adán y Eva, vestidos en túnica de pieles, fueron expulsados de Edén. Después Adán y Eva empezaron a engendrar hijos e hijas. Nacen muchos hijos y hijas. Adán está bien preocupado, ¿sí o no? Todos mis hijos nacen bajo maldición, porque ellos nacen según mi carne, según mi cuerpo. Ellos nacen pecador, tienen que ser salvos, ¿sí o no? ¿Cómo nos da? Enseñanza que recibió en Edén. Ellos vieron con su ojo que Dios mató el cordero, ¿sí o no? Por eso siempre enseña a sus hijos: hijos, para nuestra salvación ocupamos el cordero. El cordero es hijo de Dios, Jesucristo. Dios nos prometió de que iba a enviar su hijo Jesús al mundo, a nosotros, para su salvación. Aún no ha llegado, pero él va a llegar. Por eso el Padre Dios, ¿verdad?, mató el cordero y me mostró cómo Dios va a hacer para mi salvación, para tu salvación, para vuestra salvación, por la salvación del mundo entero. El Padre Dios enviará a su Hijo Jesús y carga el pecado de nosotros en él y lo mata para nuestra salvación. Que la paga del pecado es Adán. ¿Predicaba o no? La fe es por él, oír. El oír es por la palabra de Dios. Como Abel, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Cómo Abel obtuvo esa fe sin oír? ¿Cómo? Abel fue predicado por su papá, Adán, ¿sí o no? Obviamente Caín también fue enseñado por su padre. Pero Abel creyó, Caín no. Ahí viene diferencia. ¿En qué creyó? ¿En qué confiaba tanto Caín? En su obra. No. Aunque esta tierra va con maldición, dice mi papá, pero no creo. Para ser maldita esta tierra demasiadamente hermosa. Yo voy a sacar espino y cardo, trabajaré duro, sembraré. Un día voy a cosechar buen fruto y voy a ofrecer a Dios. Dios sí o sí va a recibirlo con gozo. Porque con todo mi corazón, con todo mi esfuerzo, voy a trabajar duro para cambiar la tierra. Y resultó. Él ganó mucha cosecha. Ofrendó Caín a Jehová con fruto de la tierra. ¿Jehová miró con agrado o no? No. ¿Qué? ¿La tierra en qué condición está? Bajo la maldición. Yo maldijo la tierra. Yo no. Génesis capítulo 3, verso 17. La tierra será maldita por tu causa. Dios maldijo la tierra por causa de desobediencia de Adán. Como Dios irá con agrado los frutos de la tierra maldita. Única salida, todos pecadores, ¿verdad?, para ser salvo, el cordero. ¿Ven el cordero? Cordero de Dios, ¿cómo se llama? Pues el cordero de Dios viene de Edén, viene desde Edén. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. ¿De dónde viene? Desde Edén. Dios mostró el cordero. Y final, cargado el pecado de Adán, muere, ¿sí o no? Así Cristo iba a ser, salvar al mundo entero. Él quita el pecado del mundo y muere con el pecado del mundo cargado sobre su cuerpo, va a morir. Eso es lo que dice en la Biblia. Constante. ¿Entendido ahora? ¿Por qué Jehová miró con agrado a Abel? ¿Abel qué? ¿Pecador o justo?
¿Pecador o justo? Trae mi boca. Brazo. Boca. Abel fue justo, ¿sí o no? Jehová miró con agrado a Abel. ¿Por qué? Abel por la fe fue justo. Vamos. ¿En qué creyó Abel? En el Cordero. ¿Qué es el Cordero? El Cordero de Dios que quita el pecado de él. Él creyó esto, papá Adán. En la Biblia aparece mucho justo. Siempre dice, no hay justo ni a un uno. Solo memorice ese versículo, ¿verdad? Romanos capítulo 3, versículo 10. ¿Cómo está escrito? No hay justo ni a un uno. Por eso no hay ningún justo. Nacimos por Adán, pecador. Hemos pecado toda la vida. Como dice Romanos 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Sí, todos pecamos. Pero en la Biblia hay muchos justos. Entonces yo estaba contando en la Biblia cuántas veces dice justos. 125 veces está aparecido. Justo, 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 mucho justo. A ver, justo. Vea, ¿quién justo más acá? Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6, versículo 8. Génesis capítulo 6, verso 8 y 9. Leamos junto con voz alta, vamos. Pero Jehová, disculpe, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Pregunto, ¿Noé pecador o justo? Varón justo. ¿Cómo se hizo justo? Noé nace como hijo de Adán, pecador, ¿sí o no? ¿Cómo se hizo justo? ¿Cómo fue renacido como justo Noé? Versículo 8 dice, pero dice, Noé halló gracia. Halló, encontró, vio, ¿qué? Gracia, ¿ante qué? Ante los ojos de Jehová. Sí. Jehová está mirando con su ojo más allá. Aún Jehová aguanta de todo maldad que ocurre en el mundo. No castiga cada rato. ¿Qué? Jehová está puesto con su ojo. Mi hijo, mi hijo, mi hijo Jesús. Mi hijo Jesús llega sí o sí, obedeciéndome según mi voluntad, va a llegar pronto a la tierra. Aunque ellos pecan y pecan y pecan y pecan, pero mi hijo Jesús, un día pronto futuro, llega en la tierra encarnado, ¿sí o no? Cargaría pecado del mundo y moriría en la cruz. Padre Dios lo ve a su hijo Jesús. ¿Qué vio Noé? Según plan de Dios, según la voluntad de Dios, Noé halló gracia que viene por Cristo. Que están puestos los ojos de Jehová. Está hablando de esto, Noé halló, sencillamente Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Qué obra? ¿Qué petición? ¿Qué cambio? Nada. Noé sencillamente por la fe halló, creyó en lo que viene. Por eso acá dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo. Noé también fue renacido como estamos hablando antes de Moisés. La salvación, desde cuando Dios contó o prometió de Adán. Noé, 10ª generación de Adán. De Adán, ¿verdad? Hasta Noé.
Hasta 10 generaciones. 10ª generación es de Adán, ¿verdad? Es Noé. Adán fue salvo por la fe. Noé fue salvo por la fe también. Esa genealogía hasta hoy se continúa. No estamos hablando de algo nueva cosa, sino la cosa que está ya escrita. Cuando llega el tiempo de Moisés, Dios muy claramente, ¿verdad?, muestra cómo Cristo va a salvar al mundo de todos los pecados. Vamos a ver aquí, Levítico 4, el libro Levítico, Génesis, Éxodo, después viene Levítico, tercer libro, ¿verdad? Levítico capítulo 4, versículo 27. Esto es la sombra de lo que Cristo iba a hacer, ¿verdad? Levítico capítulo 4, verso 27. Hasta 29, yo leo. Si alguna persona del pueblo pecare por error, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová. ¿Qué dicen los mandamientos? No matará, no adulterará, no mentirá, no hurtará, no codiciará, honra a tu padre, tu madre, montón de cosas, ¿verdad? Alguno de los mandamientos hace peca contra los mandamientos de Dios, ¿verdad? Que fueron enviados por Dios por medio de Moisés. Pero cuando uno llega a pecar, ¿qué debe hacer? Pues acá dice, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió. Luego, primero pecó, luego conocer su pecado que cometió. ¿Cuál es la función de la ley? ¿Qué es la función de los mandamientos? Culpa del pecado. Les enviamos Romanos capítulo 5, versículo 13, ¿verdad? Donde no hay ley, no hay culpa del pecado. Entonces, ¿por qué sirven los mandamientos? Para inculpar. Pecaste, ¿verdad? Contra esta la ley. Tú pecaste también. Un montón. Pero antes de conocer bien los mandamientos, pecando no inculpaba del pecado. Pero cuando llegan a conocer bien ampliamente los mandamientos de la ley de Dios, ¿verdad? ¡Wow! Yo pequé. Contra este mandamiento yo pequé ya. Yo pensé matar es quitar la vida de alguien. No, según la Biblia dice, solo enojarse ya uno mató, dice. No lo sabía. Solamente por maldecir ya mató, dice. Ese adulterio, yo pensé un hombre o una mujer caen, ¿verdad? Y en adulterio físicamente. Eso yo pensé que adulterio. Pero antes de esto uno ya piensa mal. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella. ¿En qué? En su corazón, dice, en su corazón. Yo pensé, con codicia mirando a alguna mujer ya adulteré ya. Antes de conocer los mandamientos bien profundamente, uno no inculpaba tanto del pecado, pero ahora sí. Yo no. Se hacen más pecadores. Cuanto conozcan los mandamientos de la ley, tanto más se hacen pecadores, mucho más grave. Pues un hombre ya pecó, pero no se entendía, no sabía, pero llega a conocer la ley. Dice, luego conocer su pecado que cometió. Dice, no, primero pecó, sin darse cuenta, llegando a conocer la ley. ¡Wow! Yo pequé un montón. Luego conocer su pecado que cometió. Pecador. Ya uno siente que soy pecador, ¿sí o no? ¿Qué debe hacer? Dios, por favor, perdóneme, por favor. Pedir perdón. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Estoy mal, yo estoy haciendo mal contra Dios. Por mi culpa, así golpeando su pecho se perdona. O confesa ante el sacerdote, sí, sacerdote, padre, yo pequé un montón. Entonces se perdona. Ya no dice. La Biblia nunca dice esto. Luego que conocer su pecado que cometió, Dios manda directamente
traerá por su ofrenda una cabra sin defecto. Traerá una ofrenda. Para Adán, un cordero en Edén. Para Abel, otro cordero fue preparado por su pecado. Traerá una ofrenda. Una ofrenda. Una cabra sin defecto, en ese caso una cabra. O puede ser corderos. Animal limpio. Pues esta cosa ya se habló desde Edén. Dios con Adán. Se continúa. Época de Moisés, más ampliamente explica Dios. Traiga, dice, una ofrenda. Una cabra defecto. Fruto no, su obra no, su oración no. Con su dinero puede comprar la salvación, no. Con su cambio de conducta, no. La paga del pecado es la muerte. Pero no hay forma de ser salvo. El pecado suena como la deuda. ¿Deuda cómo se cancela? Usted tiene deuda con el Banco de Costa Rica, usted tiene que pagar, ¿sí o no? ¿Cuánto? 5 millones de colones. Pero usted no es capaz para pagar porque no tiene ni un 5 en su casa. ¿Cómo pagar 5 millones de colones al Banco de Costa Rica? No se puede. Pero alguien que ama tanto a usted, puede ser su hermano, o puede ser su esposo, o su esposa, puede ser su padre o madre. Alguien que ama tantísimo a ustedes. Viendo su amado querido está sufriendo por tanta deuda. Está bien preocupado, estresados. No puede dormir. Así se asusta con pánico muchas veces. Porque siempre llama teléfono, ¿verdad? Banquero. Señores, por favor. Se aumenta día con día su interés. Hay que pagar. Está hipotecado su casa. Ya su casa se entrega total al banco también. Falta de pago. Viéndolo, uno que ama tanto a usted, se preocupa por usted porque lo ama. Él decide, yo voy a cancelar. Hermano, mi amor, hijo, padre, yo me encargo su deuda en mí. Yo me encargo su deuda. Yo se lo cancelo al banco. Entonces, ¿qué pasa? El que decide carga su deuda va al banco con su cédula, ¿verdad? Este es mi querido, mi amado. ¿Cuál deuda? ¿Cuánta deuda tiene? Sí, señor. Sí, en Compus aparece 5 millones. Montón. Está, ¿verdad? Acumulada su cuota mensual. Ahora 5 millones y medio, señor. Ok, yo cancelo todo. Sacando su tarjeta, paga todo. El deudor nada hizo. Yo no. Lo que ama ese deudor hizo todo. Cargando su deuda, fue el banco, chequeando nombre y todo. Hasta monto exacto, 5 millones y medio. Aquí está mi tarjeta y dinero. Ténelo. Yo abro. Termina cancelado. Entonces, ¿qué? Uno que está súper preocupado en su casa, ya está liberado de la deuda, ¿sí o no? O que ama tanto. Tal manera Dios amó al que ha dado a su Hijo. ¿Para qué? Todo aquel que en Él cree, no se pierda. Así que no se vaya al infierno, no se pierda, sino tenga la vida. Cristo vino con gran amor al mundo, ¿verdad? Al mundo. ¿Qué condición está el mundo? De tal manera Dios amó al mundo, dice. ¿El mundo en qué condición está? Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo nace ya con pecado. Y pecan toda la vida. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios ama al mundo. ¿Qué decidió?
cancelar su deuda y deuda del mundo, pecado del mundo. Por eso el Padre, amando al mundo, pecador, de tal manera Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Cómo que? Padre Dios entregó su Hijo unigénito. ¿Cómo que? Como el Cordero de Dios. Por eso Cristo se llama el Cordero de Dios, ¿sí o no? He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. ¿Qué quita? Pecado, deuda del mundo, para cancelación. ¿En dónde? En la cruz. Por eso aquí Levítico 4 está hablando de sombra, de lo que Cristo iba a hacer. Pues un hombre pecó, conoció por la ley. Yo pequé. ¿Qué Dios manda? Traiga una cabra sin defecto, sin pecado. Cabra es animal limpio. Para cumplir, ¿verdad? Condición para ser animal limpio, ocupa shampoo y perfume. No. ¿Qué ocupa? Nacer con pezuña hendida y animal que rumía. Debe ser, dos condiciones debe cumplir. Cabra si cumple, cordero también. Los animales limpios son sacrificables ante Dios. Traiga una cabra sin defecto. Nace animal limpio, cabra, porque tiene dos condiciones cumplidas. Tiene pezuña hendida la cabra y rumía, ¿verdad? Pero toda la vida hasta el momento en que sea sacrificado ante Dios tiene que mantener perfección, sin defecto debe ser. Sombra de Jesús. Cristo nace santo, ¿sí o no? Y vive santo, nunca peca. Por eso Cristo es Cordero sin defecto. Por eso se llama Cordero de Dios. Amén. ¿Qué hace? Aquí ya están, ¿verdad? Una cabra sin defectos. Se ve bien guapo. Sin defecto. Desde cabeza hasta plante de pie. Sin defecto. Estamos. Ese cordero, ¿a dónde se trae? En ese lugar de una ley de expiación. En el Antiguo Testamento, época de Moisés, por 40 años en el desierto, y después entrando en la tierra de Canaán, hasta que se construyó época de Salomón. Siempre en ese lugar que se llama tabernáculo mataba animales para perdón de pecado del pueblo de Israel. No peca, no lleva animal, no carga su pecado encima de este animal y no lo mata. No, época de la ley, Dios trata matando al que pecó. Para no morir, ocupa siempre este trámite. ¿Cuál? Expiación. Por eso siempre está ubicando centro del campamento de Israel, para que cuando uno peca, corra rápido llevando su animal limpio para sacrificio, ¿verdad? Para no morir. Esto es la entrada principal, ¿verdad? Entrada del tabernáculo. Aquí está un animal, ¿por qué? Uno ya pecó, carga su culpa, carga su deuda ante Dios. Pedir perdón no sirve. Nada, con nada puede deshacer su pecado. Único, ¿verdad? Única manera es cancelación. Deuda, ¿con qué? Con muerte. Pues ahora verso 29 dice, leamos junto con voz alta, vamos. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. Por eso, el hombre que tiene pecado, impone la mano sobre la cabeza del cabra sin defecto o cordero sin defecto. ¿Qué hace eso? Imposición de manos. Imposición de manos, este lenguaje o vocabulario imposición de manos se origina en Levítico 4. Por eso tiene su sentido en la Biblia, hebreo. ¿Sabe qué significa? Imposición de manos significa, ¿verdad? En hebreo, pasar, trasladar, encargar. El hombre que tiene su pecado
impone la mano sobre la cabeza del macho cabrio o cordero o cabra sin defecto. Eso es lo que pasa. El pecado de uno traspasa a la cabra. Eso es lo que Dios dice. Él impuso la mano sobre la cabeza del macho, en este caso cabra sin defecto. Pecado siempre existe hasta cancelación, pero su lugar se mudó del hombre ahora en la cabra. El pecado sigue todavía existiendo, que nunca fue cancelado aún. Se mudó la deuda del hombre a la cabra. Deuda recién estaba hablando del Banco de Costa Rica, ¿verdad? Un hombre tiene deuda, no pudo pagar porque no tiene ni un 5. Otro que lo ama tanto, cargó su deuda, lleva al Banco de Costa Rica. Yo no, con su cédula chequeando cuánto debe mi amigo, mi querido, cuánto, 5,5 millones. Ok, sacando su tarjeta cancela. Él, amado, no hizo nada, pero ya está perdonado de toda la deuda. ¿Por qué? El que amó a él, cargó su deuda, canceló al banco. Esa cabra, ¿verdad? No hizo nada mal. Quitó pecado de hombre. ¿A dónde va? En el holocausto, matadero. En matadero, ¿quién espera? Levítico para degollarlo. Por eso, impondrá, ¿verdad? Pondrá su mano sobre la cabeza de cabra sin defecto y la llevará donde en el holocausto la degollará. Ve aquí, tiene machete. Machete. ¡Bah! ¿Qué? Este animal del pecado de hombre. ¿Ah? Ama la sangre. Esta sangre es la que vale ante Dios. ¿Sí? Por eso tomando sacerdote, ¿verdad? Esta sangre del macho cabrio, lleva al fondo del tabernáculo. En el fondo del tabernáculo se encuentra todos los lugares cerrado, lugar santísimo. Aquí, es el lugar santuario, aquí el lugar santísimo, donde Jehová está sentado sobre propiciatorio, hecho de puro oro, con tapa de arca alianza. Ahí Jehová entre serafines se va a sentar. Ante la presencia de Jehová 7 veces salpica la sangre. ¿Cuándo lo hace esto? ¿Cuándo? Como sacerdote echa la sangre sobre propiciatorio el día 10 de julio cada año para expiación del pueblo de Israel. Es en verdad un hombre peca, entonces impone su mano sobre la cabeza del ¿cómo se llama? Una cabra sin defecto y la lleva, ¿verdad? Degollándola, termina matándola en el holocausto. Pero algún hombre, ¿verdad? Posiblemente no tenga tanto dinero para comprar tanto corderito por pecar tanto. ¿Sí o no? Entonces tiene que esperar el día de 10 de julio. El día de 10 de julio cada año se hace gran expiación. ¿Sí? En ese día se prepara 3 animales. Becerro para el sacerdote mismo. Porque el sacerdote también pecador, peca, ¿no? Primero tiene que expiar, imponiendo su mano sobre la cabeza del macho. Becerro mata. Con pecado de sacerdote, becerro muere. Luego, 2 machos cabrios, uno se prepara ante Jehová. Esa suerte, uno es escogido para Dios, entonces para Dios. Otro para Azazel, entonces para Azazel. Azazel significa soltarlo, entregarlo. Una cosa así significa. Cuando se elige un macho cabrio, pasa lo mismo. Así hace igual. En este caso, sacerdote, ¿verdad? Sacerdote. Así hace, imponiendo la mano, representando pueblo de Israel, él solo para trasladar el pecado del pueblo por un año.
pecado por un año. Entonces el macho cabrio, ¿verdad? Carga pecado del pueblo. Pecado del pueblo se encargó sobre macho cabrio. Entonces macho cabrio, ¿a dónde lleva? En este caso, lleva igual el holocausto, lo mata. Y después tomando sangre va, ¿verdad? En el fondo del lugar santísimo. Y se salpica sangre del macho cabrío vivo por el pecado del pueblo completo que cometieron por un año. ¿Sí? Pero ¿sabe qué problema? Todo esto está ocurriendo dentro de, aquí está, los sacerdotes andando de un lado a otro lado, ¿verdad? Pueblo de Israel, ¿dónde está? Todo rodeado alrededor. Pero esto, ¿verdad? Y cortina blanca. ¿Qué altura tiene? 5 codos. 5 codos, codo, casi 50 centímetros. 5 codos, ¿qué significa? 200, como casi ya 2 metros 50. Más altura de adulto más alto. ¿Sí o no? Adentro del tabernáculo está ocurriendo, matando, cargando pecado del pueblo sobre macho cabrio y lo mata. Pero todos que están afuera no pueden ver qué es lo que está pasando adentro. Entonces todo está dudando, ¿sí o no? ¿Qué? ¿Mi pecado? ¿Está cancelado o qué? Veo nada. ¿Se oye algún ruido? Está pasando ya muy ocupadamente el Levítico sacerdote, parece. Animal parece que murió también, ¿verdad? Pero no sé, no lo veo. ¿Cómo se va a edificar la fe del pueblo de Israel? ¿Cómo creerá? Que no se ve. Por eso tercer macho cabrio vivo para todo el pueblo. El que está ya preparado para Azazel. ¿Qué hace? Eso es lo que hace Levítico. Vamos a ver el libro Levítico 16. Levítico capítulo 16. Versículo 20. Primero murió Bezero por el pecado de sacerdotes. Segundo, macho cabrío vivo ante la presencia de Dios, cargado pecado del pueblo, ya lo mató. Ya Dios, ¿verdad? Perdonó al pueblo. Pero el pueblo no tiene fe aún. ¿Qué pasa con mi pecado? ¿Está en mí o no? Ya tercer paso, ya para edificación de fe en el corazón del pueblo de Israel. Por eso en este caso, el último animal, macho cabrío vivo, ¿verdad? Saca fuera del tabernáculo, fuera. Y ante todo el pueblo de Israel, muestra Levítico 16, verso 20. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión, el altar hará traer el macho cabrío vivo y pondrá a Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así, ¿sobre qué? Sobre la cabeza del macho cabrío vivo. Por eso, en este caso, todos no pueden imponer su mano sobre la cabeza del macho cabrío vivo, ¿verdad? ¿Cuántos son? 3 millones, 4 millones de habitantes. ¿Cómo pueden poner su mano sobre un macho cabrío vivo? No se puede. Porque siempre se pone así la mano. Al pasar casi 1 millón pueblo, ¿verdad? Un millón personas imponiendo su mano sobre la cabeza del macho cabrío vivo, se hace calvo. Está con defecto. Hay que cambiar por otro. ¿Sí o no? Que vengan otra vez y pongan la mano. Demasiado trabajo. Por eso Dios, ¿verdad? Porque en este caso, Dios no pidió que a cada uno imponga la mano, no.
uno solo hace. El sumo impone la mano sobre la cabeza del macho cabrío vivo, compensando que todas rebeliones, pecados, maldades del pueblo de Israel, poniéndolos sobre la cabeza del macho cabrío vivo. Pecado del pueblo ya se mudó en el macho cabrío vivo. Y el macho cabrío vivo, cargado el pecado del pueblo, ¿a dónde va? A morir, ¿verdad? Para cancelar. Por eso acá dice, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío vivo, lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto, para que no se desvíe el macho cabrío vivo cargado el pecado del pueblo, no se vaya a otro lado. Un hombre lo lleva hasta donde, horizonte de desierto más allá, para que el macho cabrío vivo cargado el pecado del pueblo muera. ¿Me explico? Por eso un hombre lo lleva hondo de desierto donde no hay nada, ¿verdad? Para que muera. Macho cabrío vivo cargado el pecado del pueblo, ¿verdad? Por eso lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto, y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto, que muera allá, ¿verdad? Entonces el pueblo de Israel, que mirando, ¿verdad? ¿Viste? El sumo sacerdote impuso la mano sobre la cabeza del macho cabrío vivo, compensó de todo pecado del pueblo de Israel. ¿Viste? Mi pecado ya está sobre el macho cabrío vivo. Apareció un hombre, lo lleva ahora. Macho cabrío vivo cargado pecado del pueblo allá. ¿A dónde? Desierto. Para que él muera. Todos ellos ven con sus ojos, ¿sí o no? ¿Qué creen? Ahora sí, mis pecados por un año pasados, todo se encargó el macho cabrío vivo. Él me llevó todos mis pecados. Más allá, por mi pecado ese macho cabrío murió en el desierto. ¿Sí o no? Entonces yo confiadamente, ahora sí, Dios me perdonó por la muerte del macho cabrío vivo con mis pecados. Cada uno vuelve a su casa. ¿Qué es esto? Todo esto sombra de Jesús. Un día Isaías también dijo profetizando, ¿no? Isaías capítulo 53 vemos el libro de Isaías capítulo 53 versículo 5. Isaías capítulo 53, así dice la pantalla, ¿verdad? ¿Cómo dice? Leo. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado. Claro, ¿eh? El herido fue por sus pecados, así debe ser. Molido fue por sus rebeliones, así debe ser. Pero acá dice algo diferente, ¿eh? El herido fue no por sus rebeliones, sino por nuestras rebeliones. Molido no por sus pecados, sino por nuestros pecados. ¿Qué pasó? Aquí explica verso 6. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por tanto, el pecado entró en el mundo por un hombre. Todos nosotros, el mundo entero, ¿verdad? Todos nosotros nos descarriamos, nacido cargado el pecado, hemos pecado toda la vida. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas descarriadas, ¿verdad? Sin pastor. Cada cual, cada uno de ustedes. Mi persona, cada uno de ustedes. Todo, ¿verdad? Cada uno se apartó por su camino.
Así Dios ve a cada uno. Ninguno es perfecto. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. Aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos capítulo 3, versos 10 a 12 dice así, ¿verdad? No hay justo ni aun uno. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos pecaron. Cada cual se apartó por su camino pecaminoso. Después que dice más, sin embargo, más. Jehová cargó, tremenda palabra, ¿eh? Padre Dios Jehová cargó en él. ¿Quién es él? El Cordero de Dios, Jesucristo. Padre Dios cargó en él, ¿qué? El pecado de todo. El pecado del mundo. Padre Dios cargó en su Hijo. ¿Cristo rechazó? Pero no. ¿Qué significa el pecado? Si yo lo tengo, yo me mata, no quiero. Cristo hubiera escapado, o hubiera cumplido la misión de la salvación de Dios. Pero Isaías vio la visión cumplida aún 700 años antes que Cristo ni naciera en el mundo. Isaías vio con su... Por eso él está hablando como si hubiera pasado, pero aún no vino Cristo. Época de Isaías, Cristo aún no ha venido, pero iba a venir. Isaías vio por la visión como si hubiera ya cumplido esta. Jehová cargó en él el Cordero de Dios, ¿qué? El pecado de todos nosotros. Por eso ahora 7 dice, Isaías capítulo 7, angustiado él, Cordero de Dios, ¿verdad? Angustiado él y afligido. No abrió su boca. Cristo afligido y angustiado, pero no abrió su boca quejando. ¿Por qué? ¿Por qué? Nunca dijo eso. Señor, Señor, Señor. Sí y sí. Toda la palabra del Padre, sí y sí en Cristo. 2 Corintios 1 dice, ¿verdad? Toda la promesa de Dios en Cristo, sí y sí. No hay sí y o sí y sí o no, no. Solo sí. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Cristo cargó el pecado del mundo. Por eso Cristo ya aún angustiado él, afligido, no abrió su boca, porque ya sabe, si quita pecado del mundo, él ocupa morir, ¿sí? No abrió su boca, no se queja. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero, fue llevado ¿a dónde? Al matadero. Como cordero, cargado el pecado del mundo, ¿sí o no? Fue llevado ¿a dónde? Al matadero, en la cruz. Pregunto, ¿Cristo murió con pecado o sin pecado? ¿Cristo nace sin pecado, sí o no? Vive sin pecar. Pero cuando Cristo murió en la cruz, con pecado o sin pecado? Con sin. Con. ¿De quién pecado? No de él, sino de ustedes y de mí, del mundo entero. Pecado del mundo. ¿En cuánto día? Acá, Zacarías capítulo 3, el libro Zacarías capítulo 3. Zacarías capítulo 3, versículo 9 dice así, la tiene aquí, letra roja, dice Jehová de los ejércitos y, ¿qué dice? Quitaré el pecado de la tierra. ¿En cuánto día? ¿En cuántos días el pecado entró en el mundo? En un día. ¿En cuántos días el pecado del mundo se quita del mundo? En un día. Sin obra.
Por Adán fuimos pecadores. Sin obra nuestra por Cristo seremos libres del pecado. Bien, ya somos libres del pecado. Cristo ya vino, cumplió su misión. Prometió Dios quitar el pecado de la tierra, pecado del mundo, ¿en cuántos días? En un día. ¿Ah? Por eso, para cumplir toda esa palabra, Cristo ya vino aquí. San Juan, capítulo 1. San Juan, capítulo 1. San Juan, capítulo 1, verso 28 y 29, yo leo. San Juan capítulo 1, verso 28. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. ¿Dónde está Juan? En el Jordán, bautizando, ¿verdad? El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, dijo, ¿qué dijo? Juan testifica, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es lo que vio Juan. Cristo quita el pecado del mundo. Eso es lo que vio Juan. Padre Dios cargó pecado del mundo en Jesús. ¿Ven? Por eso ahora está testificando de que he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si Cristo quitó pecado del mundo, ¿quién tiene pecado del mundo? ¿El mundo o Jesús? ¿Quién tiene? Habla español, ¿sí? ¿Sí o no? Otra vez pregunto. Si Cristo quitó pecado del mundo, ¿quién tiene pecado del mundo? ¿El mundo o Jesús? Jesús quitó pecado del mundo. Ahí está amor verdadero de Dios, ¿verdad? Por eso San Juan capítulo 3 dice, verso 16. ¿Por qué? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Todo aquel que en Él cree, ¿cómo creen en Él? Cristo, Cordero de Dios, quitó mi pecado. Así cree. Adán creyó así. Abel creyó así. Por la fe Abel sacrifició a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. ¿Por qué Abel se hizo justo? Creyó en que Cristo, quien iba a venir pronto, me va a quitar mi pecado y va a morir en la cruz por mi pecado. Por la fe Abel fue que halló. Noé halló gracia que Cristo trae, ¿verdad? Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Esta es generación de Noé. Ham y Jafet, sus hijos, ¿verdad? Él fue que varón justo, dice. Noé, varón justo. Con Dios caminó Noé, dice. ¿Cómo se hizo Noé justo? Creyó. ¿En qué? Cristo iba a venir para cargar sus pecados. ¿Qué creyó Pedro? ¿Qué creyó Juan? Cristo cargó mi pecado, ante sus ojos está. ¿Qué creyó Juan Bautista? Cristo quitó pecado del mundo. Mi pecado en él. ¿Eh? De tal manera Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Cómo qué? Como Cordero de Dios. Ahí está amor de Dios. Cristo, como Cordero de Dios, quitó pecado del mundo. Por eso Él tuvo que ir al Monte Calvario, matadero, para cancelación. Debe haber quitado pecado del mundo. Cristo encuentra con todo tipo de pecadores. ¿A quién condena? Al paralítico de Capernaum. Hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Sabe por qué? Tu pecado en mí. El samaritana que andaba con sexto marido. Él, soy yo el que tú esperas. Ella quedó libre. Cristo encontró con la mujer adúltera. Mujer, y yo te condeno. Tus pecados ya en mí, ¿sí o no? Tú no vas a morir. Yo sí.
Hasta Cristo muriendo en la cruz predicó, ¿sí o no? Los dos malhechores injuriaban a Cristo, pero Cristo sigue predicando. Ya entre dos se viene diferencia, ¿verdad? Uno ya entendió el mensaje. ¡Wow! Cristo muere con mi pecado. Por eso él confesó final, ¿verdad? Jesús, Señor Jesús, cuando te vaya a tu reino, acórdate de mí. ¿Por qué? Soy limpio, justo, por tu sangre. Cristo vio esa fe, confirmó, tú hoy estarás conmigo en el paraíso. No Hades, en el paraíso. Justo entra en el paraíso. Como este malhechor que estaba colgado en la cruz, ¿qué hizo él? Nada. Su cuerpo crucificado, mano clavado, pie clavado, ¿qué hizo? Nada. Pero Cristo dice, tú hoy estarás conmigo en el paraíso. Que él creyó que Cristo muere por el pecado del mundo junto con su pecado también. El malhechor que creyó por fe en el paraíso. El que hasta el final no creyó, el Hades. Cristo final muriendo en la cruz, ¿qué dice? Última palabra. Eso es lo que Cristo dijo. Consumado es. ¿Verdad? Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. ¿Qué fue consumado? El pecado del mundo fue cancelado, fue pagado ya. Consumado es el pecado del mundo una vez para siempre. Amén. Por eso la Biblia, usted abriendo la Biblia constantemente dice esto. Primero acá vemos San Juan capítulo 1, 29, como recién vimos, ¿verdad? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Colosenses dice capítulo 2, versículo 13, perdonándoos por Cristo, ¿verdad? Todos los pecados, pecado pasado, presente y futuros. Y Hebreos 9:12 dice, y no por sangre de macho cabrío ni de becerro, como Antiguo Testamento practicaba como sombra de Jesús, ¿verdad? Sino ahora, por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Cristo que lleva su sangre, salpica la sangre ante presencia del Padre. Padre, ya morí. Aquí traigo mi sangre, cancelación del pecado de todo el mundo entero. Padre, salpicó. Pues habiendo obtenido ¿qué? Eterna redención. La redención hecha por la sangre de Cristo, temporal o eterna. Eterna. ¿Qué significa? ¿Perdible o imperdible? Imperdible. Entonces un justo peca, ¿qué pasa? Dios lo corrige con disciplina. ¿Me explico? Pero nunca quita la salvación. Porque Cristo canceló por todo nuestro pecado, pasado, presente, futuro, una vez, pero para siempre canceló ya. Perdón eterno. Pero siendo hijo por fe, Dios lo corrige, te cubre garantía para siempre. Pero un justo verdadero no puede vivir pecando, no. Que Dios lo corrige. Entonces, de tres versos uniendo, como el resultado viene. Fórmula del perdón eterno. Tres versos sumando, ahí viene el resultado. Todos los pecados del mundo fueron perdonados por siempre por la sangre del Cordero de Dios. Aquí no se mete nada, obra. Cristo solo hizo todo. Amén. Cristo murió o no. Canceló o no nuestra deuda. ¿Qué somos? ¿Deudores o libres? Libres somos. Como una canción dice, libre soy, por la sangre de Jesús, libre soy. Amén. Libre somos. Sangre. Por eso Padre Dios nos responde, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Padre dice, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, porque ya cobré todo por mi Hijo, por sangre. Pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda. Por el pecado, ya no más ofrenda, porque Cristo fue una vez para siempre.
Amén. ¿Qué somos? ¿Pecadores? ¿Aún? Aunque Cristo murió en la cruz, ¿seguimos pecadores, deudores o libres? Libre ya. Amén. Por eso ahora Romanos 5 dice, esto vamos a buscar, el libro Romanos capítulo 5. Versículo 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual Adán es figura del que había de venir. Como pecado entró por Adán en el mundo, la salvación por otro Adán, Jesús, se quita pecado del mundo. En un día pecado entró en el mundo, en un día pecado del mundo se quita. Sin obra fuimos pecadores por Adán. Sin obra, sino por Cristo somos justos. ¿Dónde dice? Romanos 5, verso 19. El libro Romanos capítulo 5, verso 19. Leamos junto con voz alta. Vamos. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¿Qué somos? No somos. Por la gracia de Adán fuimos pecadores, ¿sí o no? Gratuitamente. Por la gracia de Cristo ahora somos justos, no por nuestra obra, para que nadie se glorie. ¿Sí o no? Cristo hizo todo, Cristo pagó todo para hacernos justos. Su sangre. Por ser el único Salvador es Cristo. Amén. Hoy hasta aquí vamos a compartir. Mañana vamos a continuar también, ¿sí? Oremos. Muchas gracias, Señor, por su gran amor y misericordia hecha por su gran sacrificio. Aunque no hicimos nada, ya Cristo vino hace 2000 años cargado nuestro pecado, como el Cordero de Dios ya murió en la cruz para eterna cancelación todo nuestro pecado ante el Padre. Por lo cual, Padre responde hablándonos por su Espíritu Santo, añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por él. Gracias, Señor, por su gran sacrificio, hasta derramar última gota de sangre por todo nuestro pecado para limpiarnos una vez para siempre. Esta salvación, ahora ya confesamos que somos limpios, libres, justos somos, porque Cristo ya canceló toda nuestra deuda una vez para siempre. Gracias, Señor, a todos nuestros invitados que estén bien seguros por fe de este sacrificio hecho por la sangre de Cristo, haciéndonos justos, santos, limpios una vez para siempre, Señor. Gracias, Señor, por todo, y dejamos todo en las manos suyas. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.